Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Entonces, sí, tomé su asiento. Bueno, estos versículos, ¿cierto?, nos hablan sobre el orgullo. Acá dice la altivez, pero en otras traducciones dice el orgullo. Entonces, en esta tarde vamos a hablar acerca del orgullo. ¿Ya? El orgullo es uno de los pecados que nos aleja más de Dios. Como dice este versículo, trae consecuencias graves, porque el versículo dice que antes de la caída, ¿cierto? Antes del quebrantamiento viene la soberbia, antes de que nosotros pequemos o antes que vengan las consecuencias del orgullo o antes de que vengan las consecuencias de nuestro pecado está el orgullo. Entonces, trae consecuencias graves este pecado, que a veces pasamos por alto o a veces pasamos así como que no tiene mucha importancia. La definición de orgullo dice que es la arrogancia, es vanidad, es exceso de estimación propia. Ya acá dice exceso de estimación propia, o sea que quiere decir que la estimación propia no está mal. No está mal que nosotros digamos que nos queremos o que podemos, somos capaces de hacer algo, pero cuando eso llega a un exceso de que yo me siento superior a los demás, es pecado y es orgullo. Y dice que conlleva con un sentimiento de superioridad, que esto es súper grave, porque yo me siento superior a los demás. Yo siento que los demás son inferiores a mí. Y Dios nos enseña eso. En Proverbios, acá mismo en Proverbios 8:13 nos dice la Biblia, nos dice Dios que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea que nos dice Dios que aborrece el orgullo, que no le gusta el orgullo en nosotros. Muchas veces vemos el orgullo como que algo súper liviano, como que, pucha, tener un poquito de orgullo ya está bien, es un poquito nomás. Pero no es bueno, porque ese poquito va agrandándose y agrandándose y nos vemos lejos de Dios. Porque eso es lo que nos hace el orgullo, es alejarnos de Dios. Esto es un obstáculo para acercarse a Dios. Una persona arrogante, una persona con orgullo en su corazón no puede ver a Dios como su Dios, porque se ve a sí mismo como Dios. No hay cabida para Dios en la persona. Y también hay que aclarar que hay dos tipos de orgullo. Ya el primero es un orgullo hacia nuestros seres queridos o el trabajo. Por ejemplo, es la clase de orgullo que sentimos cuando hacemos un trabajo bien realizado o cuando alguien de nuestra familia logra un objetivo. Ya que esto lo podemos ver en 2 de Corintios 7:4, que Pablo también le habla a los corintios que están muy orgullosos de lo que ellos han logrado, de cómo ellos se arrepintieron ante Dios. 7:4 dice en la Reina Valera: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío por respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. En una versión más clara dice: tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas vuestras dificultades. Entonces no está mal sentir orgullo acerca de un trabajo que estamos haciendo bien, ¿cierto? Que, por ejemplo, aprendimos algo nuevo dentro de la iglesia, nos sentimos orgullosos de eso, o que alguno de nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, nuestros hermanos en Cristo, cuando vemos un hermano que viene como recién partiendo y viene destrozado de repente a la iglesia y lo vemos creciendo y lo vemos que va avanzando, eso es motivo de orgullo para nosotros, porque Dios está haciendo la obra en esa persona. Y ese orgullo no está mal. Ya cuando queremos o pensamos que nuestro trabajo es por nuestras capacidades, ya estamos desviándonos. Y el orgullo, que es el destructor del que vamos a hablar hoy día, es la clase de orgullo que procede de la autosuficiencia o vanidad. Es pecado y Dios lo aborrece porque nos impide acercarnos a Él. ¿Cierto? Somos autosuficientes delante de Dios, somos autodependientes delante de Dios. No necesitamos de Dios para que nos gobierne, sino que nosotros mismos creemos que nosotros nos podemos gobernar, cuando no es así. Porque sin duda que sin Dios, la verdad que no podemos hacer nada. Él es quien nos capacita, Él es quien nos alienta, Él es quien nos da el regalo de vida todos los días para nosotros hacer cosas. Y en esta tarde vamos a ver, ¿cierto?
ya aprendimos qué es el orgullo, pero hoy día vamos a aprender cómo identificarlo en nuestras vidas. Y también cómo sacarlo de nuestras vidas, porque no saco nada de decirle que el orgullo está en su vida, sino les enseño cómo debemos apartarlo de nuestras vidas. Entonces la primera es cómo identificarlo. Ya la primera cosa que hay en el corazón orgulloso es el señalamiento de faltas. ¿Qué quiere decir esto? Dice que cuando el orgullo está en nosotros, creemos que el hermano de al lado necesita más palabra de Dios que yo. Cuando hay orgullo en mi corazón, pienso que la palabra que hoy día se está dando en la iglesia es para el hermano que no vino, el para el que está al lado, pero yo no necesito de esto. Yo necesito otra cosa. Yo necesito que Dios me exalte, necesito que Dios me glorifique a mí, pero necesito que el otro hermano necesita esta palabra de hoy en día. Analicemos nuestro comportamiento, analicemos nuestros corazones, si hay orgullo en nosotros o no. Igual otro señal de orgullo en nuestra vida es que somos severos. Cuando se está enfermo de orgullo, hablamos de los pecados de los demás con desprecio y que se merecen ser castigados. Cuando hay orgullo en nuestros corazones, creemos que el pecado del hermano es mayor que el mío. Cuando Dios nos ha enseñado que no hay pecado más grande o más pequeño, todos son pecados delante de Él. Pero nuestros conceptos de hoy en día es como que, como el hermano, quizás su pecado es más evidente, necesita más castigo, necesita que lo saquen de la iglesia, que Dios no necesita a este hermano, o que este hermano no necesita de Dios en realidad. Pero nos olvidamos del amor, de la bondad que debe haber en nosotros. Y eso es orgullo. De repente nos lo disfrazamos con que no es porque este hermano peca y peca y peca, pero necesita de Dios. Son personas que necesitan de Dios. Y a veces nosotros somos muy severos para condenar a alguien. La tercera es una actitud defensiva. Cuando hay orgullo en nosotros, estamos al ataque siempre. Jamás quedamos en menos ni dejamos que nadie nos corrija. Cuando hay orgullo en nuestros corazones, empezamos si alguien nos dice una palabra, nosotros decimos 3 o 4 al tiro. Siempre estamos al ataque, siempre como que nadie nos puede dejar en menos, nadie puede despreciarnos, sino que todo lo contrario, nosotros siempre tenemos que ganar, nosotros siempre tiene que mi opinión sobre las demás. Y que Dios nos ayude porque Dios nos manda a ser humildes. Nos manda a que si tenemos una corrección, si alguien nos corrige, aceptar la corrección. Aceptar la corrección y que vayamos mejorando. Y el cuarto es la desesperación por atención. Y yo creo que esta es la más evidente de cuando hay orgullo en nuestros corazones, ¿cierto? El orgullo tiene hambre de atención, de respeto y de adoración en todas sus formas. Cuando hay orgullo en nuestros corazones queremos ser nosotros los vistos, que a mí me mandan a orar, que a mí me mandan a predicar, que a mí me mandan a cantar, que yo. Pero Dios nos dice que no, que aunque limpiemos los baños, aunque hagamos un servicio que nadie ve, estamos haciéndolo para Él. Y eso es lo principal, que Él nos vea. Porque los demás sí nos pueden ver muy bonitos, pero dentro de nuestros corazones lo que más hay es orgullo. Y el ser adorado es algo súper grave, porque el único que debe ser adorado y que debe tener adoración es Dios. Muchas veces nosotros queremos ponernos a nosotros mismos en el trono de nuestro corazón y desplazamos a Dios. Desplazamos a Dios y realmente eso no puede pasar en nuestras vidas porque si no, si Dios no está en nuestro corazón, no hay nada. Que Dios nos ayude a poder que Él es quien sea el adorado, que no somos nosotros los que nos autoadoremos, porque esto nos va a llevar a la destrucción, nos va a llevar a alejarnos de Dios. Entonces, de esa forma está el orgullo en nuestra vida. Hay muchas otras que quizás podamos sacar más, pero analicemos nuestro comportamiento, analicemos cómo estamos realmente nosotros viviendo. Y también vamos a ver cómo poder sacar este orgullo de nuestra vida, porque ya lo identificamos, ya sabemos, ya, sí soy orgulloso, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? Lo primero, siento, es identificar el orgullo, lo que estamos haciendo hoy en día. Es saber que está el problema ahí, saber que tengo que sacar ese problema de ahí. El segundo es el arrepentimiento, ¿cierto? Ya vi que el orgullo está en mí, ahora necesito sacarlo de mi vida. ¿Cómo lo hago? Arrepintiéndome ante Dios. El día domingo el pastor nos hablaba sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? Que cuando en el Antiguo Testamento
El Espíritu Santo venía sobre algunos nomás, sobre los profetas, estaba sobre Josué, lo hemos visto ahora leyendo la Biblia, sobre Moisés, sobre los jueces, y permanecía un rato y después se iba. Hoy en día, gracias al maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesús, podemos tener el Espíritu Santo todos los días con nosotros, podemos ir a hablar con Dios, arrepentido de nuestros pecados todos los días. A cada momento ya no hay nada que nos impida acercarnos a Él. El Espíritu Santo bendito está con nosotros todos los días y Él es quien nos habla, es quien está con nosotros y gracias a que Jesús murió en la cruz podemos arrepentirnos. No hay nada que nos impida arrepentirnos, solamente obviamente nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y la tercera es siendo humilde, ¿cierto? Si vimos que quizás tenemos el señalar a otros hermanos de que este hermano necesita palabra, empiezo a ver que yo necesito palabra de Dios, que a mí me están hablando, que Dios muchas veces pasamos el venir a la iglesia por alto y es porque Dios lo ha permitido. No es porque a mí se me ocurrió, sino porque Dios quiere que yo esté aquí, porque estas palabras es para mí. A nosotros los cristianos no nos pasan las cosas porque sí, sino porque solamente es porque Dios lo permite. Entonces, si yo empecé a señalar a mi hermano, empiezo a ver que yo necesito de Dios, que yo necesito palabra de Dios. Y es maravilloso porque si Dios nos habla, no es porque nos quiera ver mal, sino es porque nos ama. Es porque quiere que cambiemos, porque Él se preocupa de nosotros. Si empezamos a ser severos con nuestros hermanos, empezamos a ver que nuestro hermano necesita de Dios, que si yo lo puedo ayudar, lo ayudo. Eso es ser humilde, eso es tener amor con nuestros hermanos. ¿Cierto? Si tengo una actitud defensiva, quizás si no quiero que nadie me corrija, empiezo a ser más humilde y empiezo a dejar que me corrijan, a tomar las correcciones, a que si me dicen algo está bien. Quizás, quizás puede ser injusto, pero lo guardo y que Dios haga su voluntad. Y si quiero, necesito atención, empiezo a querer menos atención de la que quería. Sabemos que hoy en día todos nosotros como que nos gusta la atención, ¿cierto? Nos gusta que nos digan que lo hiciste bien, que bueno que Dios te utilizó, etcétera. Pero empezamos a ver que solamente es a Dios quien debe tener la gloria de todas las cosas. No podemos ser autosuficientes y esto es algo que es súper grave porque eh, Dios no puede estar en una persona que se cree autosuficiente él mismo. Porque no hay cabida para Dios, dos personas morando en un solo corazón, sino o es Dios o soy yo. Y en este mundo donde nos enseñan que, cierto, hay corrientes que nos enseñan que tú eres un mini Dios, que tú puedes decretar, que tú puedes declarar, que incluso tú puedes mandar a Dios, pero Dios nos enseña totalmente algo contrario, de que es Dios que tiene la última palabra siempre, que es Él quien hace su voluntad, no nosotros. Y eso es importante que lo podamos entender. Y Él es quien gobierna nuestras vidas, debe de gobernar nuestra vida. Entonces, como conclusión, ¿cierto? Es importante reconocer que hay orgullo en nuestra vida y entregárselo a Dios. Eso es lo principal. Debemos entender que hay orgullo en nuestra vida, que debemos identificar el orgullo en nuestra vida y entregárselo a Dios. Si no lo entregamos a Dios, vamos a estar toda la vida con algo ahí que va a empezar a comernos por dentro. El primer pecado fue el orgullo de Satanás, ¿cierto? Porque Satanás quería ser igual a Dios. No quería estar abajo de Dios, sino que quería ser igual o estar arriba de Dios. Y Dios obviamente lo castigó. Y así en toda la historia de la Biblia podemos ver a Satanás queriéndose parecer a Dios, queriendo tergiversar la verdad de Dios. Y muchas veces lo logró y muchas veces quizás lo ha logrado en nuestra vida. Pero queremos que Dios gobierne nuestra vida, ¿cierto? Que Él sea el centro de nuestra vida. El orgullo es un pecado grave y desencadena muchos otros pecados. El orgullo empieza ahí, empieza la mentira, ya empezamos a ver otras cosas, empezamos a pecar de otra manera, pero todo eso es orgullo, empieza desde el orgullo hacia abajo. El orgullo es el que empieza a desencadenar un montón de pecados más. Y muchas veces lo queremos camuflar como algo no tan grave, pero realmente es muy, muy grave. Dios nos ayuda a poder sacar el orgullo de nuestra vida y así poder buscarle de mejor manera, porque ese es el objetivo
de que Dios quiere que nosotros le busquemos a Él. Si hay orgullo de por medio es imposible buscarle, porque esto no nos va a dejar acercarnos a Dios. Que Dios nos ayude y nos dé claridad, ¿cierto?, de lo que Él quiere para nuestra vida y que el orgullo no esté en nosotros. Que Dios los bendiga.